en el corazón mismo de la Iglesia, donde el misterio y la fe se entrelazan. La elección de un papa resuena como un eco divino. ¿Es acaso un juego de poder terrenal? No, es el Espíritu Santo quien sopla, quien guía, quien manifiesta su voluntad de forma palpable. Olviden los titulares y las apuestas del mundo. Aquí, el Colegio Cardenalicio, sumido en oración, ayuno y discernimiento, no busca un líder según criterios humanos, sino que anhela corresponder al insondable plan de Dios para su amada Iglesia. Y así, en la elección del Papa León XIV, muchos contemplaron con asombro cómo el Espíritu Santo abría un nuevo capítulo para la Iglesia, uno de fidelidad inquebrantable a la tradición, y a la vez, de escucha atenta a los signos apremiantes de nuestro tiempo. Robert Francis Prevost, quien tomaría el nombre de León XIV, no era la figura que acaparaba los reflectores mediáticos ni las quinielas seculares. Y es precisamente ahí, en esa aparente sorpresa, donde radica una pista fundamental: la Iglesia no camina al son del mundo, sino al compás del cielo. Los cardenales vieron en Prevost no un estratega, sino un alma profundamente anclada en la vida espiritual. Su senda como misionero incansable, obispo entregado y prefecto de un dicasterio crucial en la curia romana, era el reflejo de una existencia consagrada por completo a Dios y al prójimo. Su actuar, siempre discreto, impregnado de oración y firmemente arraigado en la fidelidad al Evangelio, fue interpretado como un signo elocuente de humildad, esa virtud indispensable para quien está llamado a ser el siervo de los siervos de Dios. La intensidad de su vida de oración era un secreto a voces. Quienes compartieron camino con él daban fe de su profunda piedad eucarística, su tierna devoción mariana y su amor silencioso y reverente por la sagrada liturgia. Estos rasgos sembraron una profunda confianza en el corazón de los electores. En una era marcada por la polarización, tanto dentro como fuera de los muros eclesiales, la búsqueda se centraba en alguien capaz de unir, de reconciliar, de conducir con la firmeza de la verdad y la ternura de la caridad al pueblo de Dios, sin jamás diluir la doctrina. Prevost emergió con ese perfil, un hombre de centro, un hombre de fe. Su labor pastoral en las periferias de América Latina no era una anécdota, sino la prueba de un corazón sensible al clamor de los pobres y excluidos, pero siempre con los pies firmes en la roca de la doctrina católica, sin ceder un ápice al espíritu del mundo. La elección de León XIV, entiéndase bien, no fue una maniobra política, fue un acto eminentemente espiritual. Los cardenales no estaban allí para elegir un representante ideológico, sino para reconocer a aquel sobre quien el Espíritu Santo había derramado sus dones para guiar la barca de Pedro. Un elemento clave fue su impecable historial de obediencia a la autoridad de la Iglesia y al magisterio. Siempre rehuyó con acento agudo las controversias estériles, manteniéndose leal al sucesor de Pedro, aun cuando ello implicara el silencio y el sacrificio personal. Su sencillez, evidente en su vestir, en su hablar y en su actuar, tocaba las fibras más íntimas de sus hermanos obispos. No anhelaba reconocimientos ni cultivaba ambiciones, vivía, sencillamente, como un auténtico pastor, impregnado del olor de las ovejas. Los cardenales eran conscientes, la Iglesia clamaba por un papa que no solo conociera la doctrina, sino que la viviera con radicalidad evangélica. Y León XIV era ese hombre,
un faro de oración constante y de inquebrantable rectitud moral. Su vasta experiencia internacional fue otro factor decisivo. Décadas vividas lejos de su tierra natal, Estados Unidos, especialmente en desafiantes realidades misioneras, le otorgaron una visión verdaderamente universal de la Iglesia, libre de ataduras culturales. Su identidad como agustino, heredero de una orden con un profundo legado teológico y espiritual, añadía una capa más de hondura a su formación y a su comprensión de la misión eclesial. No era un teólogo de escritorio, sino un pastor que conocía el palpitar de las almas. Su teología no era abstracta, sino vivida, encarnada, tejida con los hilos de la caridad, el celo apostólico y una fidelidad insobornable al depósito de la fe. Durante las congregaciones generales previas al cónclave, sus intervenciones, aunque breves, revelaron a un hombre de profundo discernimiento espiritual y meridiana claridad evangélica. Esto no pasó inadvertido. Muchos cardenales confesarían después que, al escucharlo, sentían que hablaba con una autoridad interior que solo brota de la unión íntima con Dios. Quizás no deslumbraba con su oratoria, pero convencía profundamente con la fuerza de su testimonio. La elección de su nombre pontificio, León, también resonó con fuerza, evocando a grandes papas del pasado, defensores insignes de la ortodoxia y la unidad de la Iglesia. Este solo gesto ya anticipaba la brújula espiritual de su pontificado. Ante los crecientes desafíos del secularismo, la división interna y la crisis de identidad, la Iglesia necesitaba un timonel que supiera ser, a la vez, firme como roca y tierno como padre. Esa era la imagen que Robert Prevost irradiaba hacia sus hermanos cardenales. Su paso por el dicasterio para los obispos, donde gestionó nombramientos cruciales a nivel mundial, había dejado una estela de criterio, celo doctrinal y apertura a la acción del Espíritu. Era conocido como un hombre que oraba antes de decidir, que no actuaba por impulsos y que escuchaba con atención, inspirando una confianza serena y profunda. La liturgia misma del cónclave, saturada de oración y súplica al Espíritu Santo, tejió el ambiente propicio para que los cardenales reconocieran no solo un nombre, sino una llamada. Muchos narraron después cómo una creciente unanimidad espiritual se cernía en torno a Prevost, como si el mismo Espíritu de Dios estuviera susurrando en la misma dirección a cada corazón. No fue una campaña, fue un reconocimiento. Prevost no buscó votos, no se candidató con acento agudo, fue reconocido como el llamado. León XIV no fue fruto de estrategias humanas, fue la respuesta humilde y dócil de los cardenales al espíritu que les hablaba al corazón. La fe de Robert Prevost se forjó en la autenticidad de un hogar católico, donde desde niño aprendió el valor del silencio, la oración y la confianza en Dios, cimientos que sostendrían toda su misión. Su temprana vocación a la vida religiosa, ingresando en la Orden de San Agustín, ya revelaba una profunda inclinación hacia la interioridad, el amor a la verdad y el servicio a la comunidad eclesial. Como agustino, cultivó un amor especial por la doctrina católica, siempre iluminada por la razón y el corazón. Estudioso de las Sagradas Escrituras y de la patrística, su formación sólida en las fuentes de la fe no buscaba el prestigio académico, sino el servicio al pueblo de Dios. Esto lo modeló como un hombre de equilibrio, firme en la doctrina, misericordioso en el pastoreo. En sus misiones en Perú,
Se entregó con amor a los más necesitados. Aprendió la lengua, abrazó la cultura y compartió los sufrimientos del pueblo andino, siendo para muchos un verdadero pastor con olor a oveja. Su espíritu misionero era de un desapego conmovedor, vivía con sencillez. Buscaba a los olvidados, sin hacer acepción de personas. Esta actitud evangélica caló hondo en sus hermanos cardenales. Prevost no solo predicaba la doctrina, la encarnaba en su día a día, convirtiéndose, con su testimonio silencioso, en un faro para sacerdotes, religiosos y laicos. Esa coherencia de vida fue un factor de peso incalculable. Nombrado obispo, su humildad no menguó, jamás abandonó su ancla en la oración, la confesión semanal, el rezo diario del rosario. Sus frecuentes visitas al Santísimo eran su sustento. La fidelidad al magisterio era una constante. Nunca buscó novedades doctrinales ni sucumbió a la tentación de amoldar el Evangelio al mundo. Al contrario, se erigió como fiel guardián de la verdad revelada. Ante críticas o incomprensiones, su serenidad, nacida de la oración, y su amor por la Iglesia superaban cualquier vanidad. Su nombramiento para el dicasterio para los obispos, por Benedicto XVI y mantenido por Francisco, era un signo de la confianza que ambos pontífices depositaron en él. Allí, en el corazón de la Iglesia, participó en el nombramiento de nuevos pastores, demostrando un agudo discernimiento, ajeno a presiones políticas o regionales, atento solo a la voz del Espíritu. Los cardenales observaban a un hombre libre de ideologías, comprometido únicamente con la misión de la Iglesia, un hombre de principios, no de conveniencias. Su personalidad discreta, pero de una luminosa claridad interior, recordaba a los grandes santos pastores, aquellos que no brillaron para el mundo, sino que reflejaron la luz de Cristo. Su capacidad de escucha era otra joya de su carácter. Prevost dedicaba tiempo a todos, sin prisas, acogiendo con atención y empatía. Esta escucha activa, tan vital hoy, fue vista como una virtud esencial para el futuro Papa. La Iglesia necesita ser madre que escucha, y él ya lo vivía con naturalidad. En tiempos de crisis de autoridad y escándalos, los cardenales buscaron un hombre íntegro, irreprensible. Prevost, ajeno a polémicas y divisiones, era un símbolo de unidad y sobriedad. Su cercanía a los santos, especialmente San Agustín, Santa Teresa de Ávila y San Juan Pablo II, en el texto original dice, seguí. Asumo que es un error y se refiere a San Juan Pablo II. Moldeó su corazón sacerdotal y su espiritualidad contemplativa, misionera y firme. Sorprendía que, pese a su origen norteamericano, su alma fuera tan profundamente católica y universal, representando no intereses nacionales, sino la misión trascendente de la Iglesia. Su fidelidad a la liturgia era palpable. Celebraba con reverencia, sin abusos ni innovaciones disonantes con la tradición. Su amor por la oración silenciosa ante la Eucaristía y su fidelidad al breviario revelaban un alma unida a Dios. Rasgos anhelados para el sucesor de Pedro. Durante el cónclave, no hubo campañas. Su nombre surgió espontáneamente, con reverencia. Poco a poco, una convicción común. Quizás aquel hombre silencioso, piadoso y fiel era el elegido por Dios para estos tiempos recios. La espiritualidad intensificada de los cardenales los guió a una decisión cada vez más unánime. A los ojos de la fe, las señales eran claras. La trayectoria de Prevost,
aunque humana y por tanto no exenta de imperfección. Estaba marcada por un amor profundo a la Iglesia, al Evangelio y a las almas. Su perfil pastoral siempre conjugó firmeza doctrinal y caridad pastoral. No un administrador frío, sino un verdadero pastor, atento a las necesidades espirituales del rebaño. Como obispo en Perú, priorizó la formación del clero, el fortalecimiento de las comunidades y la vida sacramental. Consciente de que la renovación de la Iglesia pasa por la santidad de sus sacerdotes, implementó programas de formación permanente con sólida base doctrinal, reforzando la centralidad de la Eucaristía, la confesión y la oración personal. Jamás perdió el contacto con los fieles sencillos, visitando comunidades rurales, celebrando en lugares remotos, escuchando con paciencia. Esta capacidad de transitar entre el gobierno y el pastoreo, entre la curia y las comunidades humildes, reveló a un hombre capaz de gobernar con equilibrio y sabiduría. El Papa debe ser padre, maestro y pastor. Prevost encarnaba estas tres dimensiones, enseñaba con claridad, corregía con amor, cuidaba con espíritu de servicio. Su respeto por la tradición no era estético, sino fruto de una espiritualidad enraizada en la historia viva de la fe. Celebraba la misa con gran reverencia, conforme a las normas, evitando personalismos. La liturgia era para él encuentro con Dios, no exhibición. Este amor por la liturgia tocaba a cardenales preocupados por la pérdida del sentido de lo sagrado. Su cuidado con los ornamentos y gestos era catequesis silenciosa sobre el misterio de la fe. Citaba con frecuencia a papas anteriores, especialmente a San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Pablo VI. Su fidelidad al catecismo de la Iglesia Católica, a Humanae Vitae, a Sacrosanctum Concilium, era notoria. Los cardenales vieron a alguien que no pretendía cambiar la doctrina, sino aplicarla con discernimiento, misericordia y fidelidad. Valoraba la vida comunitaria. Como Agustino, conocía la importancia de la fraternidad. Incentivaba encuentros presbiterales, retiros, y trataba con gran atención a los seminaristas, subrayando la centralidad de la oración y la fidelidad vocacional. El nuevo Papa debía escuchar, formar, guiar con firmeza y dar ejemplo. Mostraba un celo profundo por las familias, reforzando el valor del matrimonio cristiano y la educación en la fe. Proclamaba la doctrina moral de la Iglesia con claridad y caridad, sin concesiones al relativismo. Su compromiso con los jóvenes era notable, cercano a ellos. Los incentivaba a la santidad y a la radicalidad evangélica, promoviendo vigilias y misiones. Estaba convencido de que la juventud necesita exigencia, no solo acogida. Su lenguaje transmitía verdad y esperanza. No buscaba ser moderno, sino auténtico. En tiempos de confusión, los cardenales buscaron a alguien que dijera sí a lo que es sí y no a lo que es no, como enseñó Cristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 37. Prevost era ese hombre. No era autor de obras teológicas célebres, sino de obras silenciosas de caridad, fidelidad y celo apostólico. La santidad de un papa no reside en los libros, sino en su unión con Cristo. Los cardenales comprendieron que la Iglesia del siglo XXI necesita un pastor que guíe las almas a la verdad, no que las conforte en el error. Por todo esto su vida de oración, su perfil pastoral, su amor a la tradición, su fidelidad doctrinal,
Su experiencia misionera y su humildad reconocieron en él no solo a un buen obispo, sino al Papa que Dios elegía para este tiempo. La elección de León XIV, por tanto, no fue casualidad ni fruto de cálculos humanos. Fue la fe de la Iglesia manifestándose, confiada en la guía soberana del Espíritu Santo. Cada voto depositado en la urna del cónclave fue, ante todo, un acto de esperanza y obediencia a la voluntad divina. En un mundo sumido en una profunda crisis espiritual, moral y cultural, los cardenales sabían que era imperativo elegir a un hombre que encarnara un retorno a la esencia del Evangelio, al corazón palpitante de la Iglesia, sin doblegarse jamás ante las presiones del mundo. León XIV personificaba esa esperanza, no como una estrella mediática ni un carismático según los cánones terrenales, sino como un hombre de Dios, cuyo corazón estaba profundamente configurado con el corazón de Cristo. Su sencillez se erigió en signo de autenticidad. No buscaba aplausos, sino la gloria de Dios. No hablaba desde la vanidad, sino con la humildad y la autoridad que brotan del Espíritu. Al recibir los votos de sus hermanos, León XIV lloró, lágrimas no de temor humano, sino de reverencia ante la inmensidad de la misión que se desplegaba ante él. En la Capilla Sixtina, bajo la mirada del juicio final de Miguel Ángel, comprendió con meridiana claridad, su tarea no era agradar a los hombres, sino conducir a la Iglesia en fidelidad a Cristo, costara lo que costara. Los cardenales, al verlo acoger la elección con espíritu de oración y silencio, se sintieron confirmados. No habían elegido según criterios humanos, habían reconocido la mano de Dios. Su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro fue una profecía silenciosa. Un papa que hablaría poco, pero rezaría mucho, que no buscaría dividir, sino edificar, que no cedería, sino que confirmaría a sus hermanos en la fe. Su mirada serena, su bendición solemne, sus palabras ponderadas, todo emanaba un profundo sentido de lo sagrado y de la misión recibida. Aquella noche se encendió una luz de esperanza para millones de fieles. León XIV sabía que tomaba el timón de la barca de Pedro en medio de la tempestad, pero también sabía que el Señor está en la barca y, por tanto, como dice el Salmo 23, versículo 4, aunque camine por valles de oscuridad, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Su lema pontificio, aún por desvelarse, ya se intuía, fidelidad y esperanza. El nombre de León evocaba la firmeza doctrinal de un León I frente a las herejías, o de un León XIII defensor de la dignidad del trabajo. No era casualidad, era un programa. León, coraje, vigilancia, nobleza espiritual, un llamado a la fortaleza en tiempos de confusión, una invitación al rearme moral y doctrinal de la Iglesia. Los cardenales veían en él a un pastor dispuesto a perderlo todo, excepto la fidelidad a Cristo. Esa convicción les infundía paz. Sabían que su elección no complacería a todos, ni siquiera dentro de la Iglesia, pero confiaban en que agradaría al Espíritu Santo, que sopla donde quiere. León XIV no venía a complacer ideologías, sino a reafirmar la fe católica, no a reescribir el Evangelio, sino a proclamar con nueva fuerza su belleza perenne. Sus primeros gestos mostraron continuidad con la tradición, reverencia por sus predecesores, fidelidad al magisterio. En sus encuentros iniciales, destacó que el camino de la Iglesia es santidad, verdad y caridad.
siempre en comunión con Pedro, dispuesto a afrontar los desafíos sin jamás sacrificar la doctrina. Su postura ante los temas morales, firme y serena. No banalizó el pecado ni ignoró la miseria humana, sino que señaló siempre el remedio de la gracia y la conversión. Los cardenales esperaban testimonio de vida, y eso encontraron en Prevost, vida sencilla. Alma grandiosa, en un mundo de escándalos. León XIV representaba la restauración de la confianza a través de la integridad, la verdad y la oración. Su decisión de reavivar tradiciones como la bendición apostólica frecuente o la celebración solemne de la liturgia de las horas revelaba su intención de reavivar el sentido de lo sagrado. No habían elegido solo un administrador, sino un padre espiritual, llamado a sostener la fe y guiar al rebaño con mansedumbre y firmeza. Su elección fue fruto de un largo discernimiento, fundado en la escucha del Espíritu, el testimonio de vida santa y la necesidad de un pastor según el corazón de Cristo. Con León XIV, los cardenales confiaron la Iglesia a un hombre de Dios que, con humildad, fidelidad y oración, se dispone a conducir la barca de Pedro por las aguas tempestuosas de nuestro tiempo. Con la mirada fija en aquel que es el verdadero Señor de la Iglesia, Jesucristo, nuestro Señor.